La trata transatlántica de personas africanas esclavizadas constituye uno de los crímenes más prolongados y sistemáticos de la historia humana. Entre los siglos XV y XIX, aproximadamente 12 millones de seres humanos fueron arrancados del continente africano y transportados a las Américas en 1909, condiciones de brutalidad extrema. Sin embargo, existe una dimensión de este comercio que durante siglos permaneció deliberadamente oculta o minimizada: el sistema organizado de reproducción forzada que los gobiernos coloniales y posteriormente los estados independientes implementaron como política económica deliberada. Para comprender la magnitud de este sistema, es necesario situarnos en el contexto político y económico que lo hizo posible. Las potencias coloniales europeas, particularmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, establecieron en las Américas economías extractivas basadas en la explotación intensiva de recursos naturales y mano de obra esclavizada. Las plantaciones de azúcar en el Caribe, de algodón en el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, de café en Brasil y las minas de plata en Perú y México requerían cantidades masivas de trabajadores, sometidos a condiciones de trabajo que ninguna población libre habría aceptado voluntariamente. Los gobiernos coloniales no fueron meros observadores pasivos de la esclavitud. Fueron sus arquitectos institucionales. Cada imperio colonial desarrolló códigos legales específicos que definían el estatus de las personas esclavizadas como propiedad, no como seres humanos con derechos. El Código Negro francés de 1685, las leyes de Indias españolas, el Código Esclavista de Barbados de 1661, que sirvió de modelo para las colonias británicas, y posteriormente las constituciones y leyes de los estados esclavistas de Estados Unidos. Todos estos instrumentos legales compartían un principio fundamental: la persona esclavizada era una cosa, un bien mueble, cuyo valor económico debía ser protegido y maximizado por el Estado. La imagen pública de este sistema fue cuidadosamente construida para presentarlo como natural, necesario e incluso benéfico. Los defensores de la esclavitud elaboraron justificaciones teológicas, argumentando que la Biblia sancionaba la servidumbre y que la esclavización de africanos era parte de un plan divino para cristianizarlos y civilizarlos. Filósofos y científicos de la época desarrollaron teorías raciales pseudocientíficas que clasificaban a los africanos como seres inferiores, naturalmente destinados al trabajo servil. Economistas argumentaban que la prosperidad de las naciones dependía de este sistema de explotación. Los gobiernos proyectaban una imagen de orden y legalidad. Las transacciones de compraventa de personas esclavizadas se registraban en documentos oficiales. Los impuestos sobre el comercio de esclavos llenaban las arcas públicas. Los tribunales resolvían disputas sobre la propiedad de seres humanos con la misma formalidad con que adjudicaban disputas sobre tierras o ganado. Esta fachada de legalismo servía para normalizar lo que era, en esencia, un sistema de violencia institucionalizada. En las capitales coloniales y en las metrópolis europeas, la riqueza generada por la esclavitud se exhibía con orgullo. Mansiones elegantes, instituciones culturales, universidades y bibliotecas fueron financiadas con los beneficios del trabajo forzado. Familias prominentes construyeron dinastías sobre este comercio. Bancos y compañías de seguros que hoy siguen operando fueron fundados para financiar y asegurar cargamentos de seres humanos. La complicidad era total y atravesaba todas las capas de la sociedad colonial. Para el siglo XVIII, sin embargo, el comercio transatlántico comenzó a enfrentar presiones crecientes.
Los movimientos abolicionistas ganaban fuerza en Europa. Gran Bretaña prohibió la trata en 1807 y Estados Unidos hizo lo mismo en 1808, aunque no la esclavitud misma. La importación directa de africanos se volvió más difícil y costosa. Fue en este contexto donde emergió con mayor fuerza una política que había existido desde los inicios de la esclavitud, pero que ahora se convertiría en central: la reproducción forzada como mecanismo de mantenimiento y expansión de la población esclavizada. Los estados esclavistas de Estados Unidos fueron particularmente explícitos en esta transición. Mientras que en el Caribe las condiciones de trabajo eran tan brutales que la población esclavizada moría más rápido de lo que podía reproducirse, en el sur estadounidense se desarrolló un sistema diseñado para maximizar la reproducción. Las mujeres esclavizadas no solo eran explotadas por su trabajo en los campos, sino que sus cuerpos se convirtieron en instrumentos de producción de nueva mano de obra. Esta política no fue accidental ni espontánea. Fue el resultado de decisiones deliberadas tomadas en los más altos niveles de gobierno. Legisladores estatales aprobaron leyes que definían el estatus de los hijos siguiendo la condición de la madre, no del padre, un principio conocido como partus, sequitur ventrem. Esta regla, adoptada en Virginia en 1662 y replicada en todo el sur, tenía una consecuencia devastadora. Cualquier hijo nacido de una mujer esclavizada era automáticamente esclavo, independientemente de quién fuera el padre. La implicación de esta ley era profunda. Los hombres, blancos, incluyendo propietarios, sus hijos, capataces y otros hombres con poder, podían abusar de mujeres esclavizadas sin consecuencia legal alguna, y los hijos resultantes incrementaban el inventario de personas esclavizadas del propietario. El Estado no solo permitía esta violencia, la incentivaba económicamente. Cada nacimiento representaba un aumento en el patrimonio del esclavista, un nuevo ser humano que podía ser explotado laboralmente, vendido, alquilado o utilizado como garantía para préstamos. Los registros históricos revelan la frialdad con que se administraba este sistema. Los inventarios de plantaciones listaban a las mujeres esclavizadas junto con su capacidad reproductiva. Se valoraba más a las mujeres jóvenes en edad fértil. Los anuncios de venta destacaban la fertilidad como atributo deseable. Los propietarios llevaban registros de nacimientos con el mismo detalle con que registraban las crías de su ganado. El gobierno federal de Estados Unidos, a través de su estructura constitucional, protegía y promovía este sistema. La cláusula de los 3/5 de la Constitución de 1787 contaba a cada persona esclavizada como 3/5 de una persona para efectos de representación congresional, dando a los estados esclavistas un poder político desproporcionado sin otorgar ningún derecho a las personas contadas. La cláusula de esclavos fugitivos obligaba a los estados libres a devolver a las personas que escapaban de la esclavitud, convirtiendo a todo el territorio nacional en un sistema de vigilancia contra la libertad. Los censos federales, realizados cada 10 años, contabilizaban meticulosamente a la población esclavizada. Estos datos no eran meras estadísticas, eran instrumentos de poder político y económico. Los estados esclavistas utilizaban estas cifras para exigir mayor representación en el Congreso, para calcular impuestos y para planificar la expansión del sistema hacia nuevos territorios. La imagen pública que los gobiernos esclavistas proyectaban era la de sociedades ordenadas, prósperas y civilizadas. Los visitantes, extranjeros
Eran recibidos en elegantes mansiones, servidos por personas esclavizadas, vestidas con uniformes impecables, mientras sus anfitriones disertaban sobre filosofía, arte y los principios republicanos de libertad e igualdad. La contradicción entre estos ideales proclamados y la realidad brutal de la esclavitud era evidente, pero se mantenía mediante una elaborada arquitectura de negación y justificación. Los políticos sureños argumentaban que la esclavitud era una institución peculiar, un sistema benévolo de tutela patriarcal donde los propietarios cuidaban de seres incapaces de valerse por sí mismos. Se comparaban favorablemente con los industriales del norte, afirmando que los trabajadores de las fábricas sufrían condiciones peores que las de las personas esclavizadas. Esta narrativa de esclavitud benevolente ignoraba deliberadamente la violencia sistemática, la separación forzada de familias y la explotación reproductiva que constituían la esencia del sistema. Las iglesias sureñas proporcionaban legitimación espiritual. Predicadores citaban pasajes bíblicos sobre siervos y amos. Argumentaban que la esclavitud traía a los africanos al conocimiento del cristianismo y enseñaban a las personas esclavizadas a obedecer a sus amos como mandato divino. Esta cobertura religiosa añadía una dimensión moral a la justificación económica y racial, creando un sistema de dominación que se presentaba no solo como legal y rentable, sino como éticamente correcto. Las universidades sureñas formaban a las élites que perpetuarían el sistema. Profesores elaboraban teorías sobre la inferioridad natural de los africanos, sobre la necesidad de la esclavitud para el orden social, sobre los peligros de la abolición. Los graduados de estas instituciones se convertían en legisladores, jueces, médicos y líderes de opinión que mantendrían y defenderían el sistema durante generaciones. El sistema bancario y financiero estaba íntimamente entrelazado con la esclavitud. Los bancos del norte y del sur proporcionaban crédito a los propietarios de plantaciones, aceptando a personas esclavizadas como garantía. Las compañías de seguros ofrecían pólizas sobre la vida de las personas esclavizadas, tratándolas literalmente como propiedades asegurables. Cuando un propietario no podía pagar sus deudas, las personas esclavizadas eran embargadas y vendidas por orden judicial, con toda la formalidad legal que se aplicaría a cualquier otra propiedad. Los puertos del sur, como Nueva Orleans, Charleston y Richmond, se convirtieron en centros del comercio doméstico de personas esclavizadas. Después de que se prohibió la importación de africanos en 1808, este comercio interno se volvió crucial. Los estados del Alto Sur, como Virginia y Maryland, donde la agricultura de tabaco había agotado los suelos, se convirtieron en exportadores netos de personas esclavizadas hacia el Bajo Sur, donde la expansión del algodón creaba una demanda insaciable de mano de obra. Este comercio interno significaba la separación sistemática de familias. Esposos eran vendidos lejos de esposas, madres arrancadas de sus hijos, hermanos dispersados por todo el continente. Los registros históricos documentan la escala de este comercio. Se estima que aproximadamente 1 millón de personas esclavizadas fueron transferidas del Alto Sur al Bajo Sur entre 1790 y 1860, la mayoría a través de ventas que destruyeron vínculos familiares. En este contexto, las mujeres esclavizadas ocupaban una posición de vulnerabilidad extrema. No solo eran explotadas como trabajadoras, sino que sus cuerpos eran tratados como instrumentos de reproducción de capital. El sistema las despojaba de todo control sobre su propia sexualidad y maternidad. Eran forzadas a tener hijos que sabían serían esclavizados, que podrían ser vendidos y arrancados de sus brazos en cualquier momento. El gobierno
No solo permitía esta explotación, la organizaba y regulaba meticulosamente. Las leyes definían quién era esclavo y quién era libre. Los tribunales resolvían disputas sobre la propiedad de seres humanos. Los alguaciles capturaban a quienes intentaban escapar. Los registros civiles documentaban nacimientos, ventas y muertes. Todo el aparato del Estado estaba al servicio de este sistema de violencia institucionalizada. La prosperidad que este sistema generaba era visible en toda la sociedad. El algodón del sur alimentaba las fábricas textiles de Nueva Inglaterra y de Inglaterra. Los comerciantes del norte se enriquecían transportando y vendiendo los productos del trabajo esclavizado. Los banqueros de Nueva York financiaban las plantaciones. Los aseguradores de Hartford cubrían los riesgos del comercio. La complicidad económica unía a todo el país, a pesar de las diferencias políticas sobre la esclavitud. Esta primera parte del análisis establece el contexto fundamental para comprender lo que seguirá. El sistema de reproducción forzada no fue una aberración ni un exceso individual. Fue una política deliberada, diseñada e implementada por gobiernos que se presentaban como civilizados y legítimos. La imagen pública de orden y prosperidad ocultaba una realidad de violencia sistemática contra mujeres africanas y afrodescendientes cuyas vidas y cuerpos fueron convertidos en instrumentos de acumulación de riqueza. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Detrás de la fachada de orden y legalidad que los gobiernos esclavistas proyectaban, existía una realidad de violencia cotidiana que afectaba especialmente a las mujeres africanas y afrodescendientes esclavizadas. Comprender esta realidad requiere examinar tanto la condición legal de estas mujeres como las formas específicas de explotación a las que fueron sometidas. La condición legal de una persona esclavizada en las Américas era la de un bien mueble, una propiedad que podía ser comprada, vendida, alquilada, hipotecada, heredada o destruida a voluntad de su propietario. Esta definición legal tenía consecuencias devastadoras en todos los aspectos de la vida. Una persona esclavizada no podía poseer propiedad, firmar contratos, casarse legalmente, testificar en tribunales contra personas blancas, aprender a leer y escribir en muchas jurisdicciones, ni tomar ninguna decisión significativa sobre su propia vida sin el permiso de su propietario. Para las mujeres esclavizadas, esta condición de objeto legal se combinaba con su vulnerabilidad de género para crear una situación de indefensión absoluta. No tenían ningún recurso legal contra la violencia sexual. Los tribunales no reconocían el concepto de violación cuando la víctima era una mujer esclavizada y el perpetrador era un hombre blanco, particularmente su propietario. La ley asumía que el propietario tenía derecho absoluto sobre el cuerpo de su propiedad. Es fundamental establecer un principio ético claro. Bajo estas condiciones de poder absoluto y vulnerabilidad total, el consentimiento era imposible. Cuando una persona no tiene la libertad de rechazar, cuando la negativa puede resultar en violencia física, separación de sus hijos, venta a un propietario peor o muerte, cualquier apariencia de aquiescencia, no puede considerarse consentimiento genuino. Este principio debe guiar toda interpretación de las relaciones entre propietarios y mujeres esclavizadas. Los registros históricos revelan la escala de la explotación sexual y reproductiva. Los censos de la época muestran un aumento constante de la población afrodescendiente de piel más clara, resultado de generaciones de violencia sexual por parte de hombres blancos. Los testimonios de personas esclavizadas que lograron escapar y escribir sus memorias documentan esta realidad con claridad sobrecogedora. Harriet Jacobs, en su narrativa
publicada en 1861, describió cómo su propietario comenzó a acosarla desde que era adolescente, susurrándole propuestas que ella no tenía poder para rechazar sin consecuencias. Su testimonio revela el terror constante en que vivían las mujeres esclavizadas jóvenes, sabiendo que carecían de cualquier protección. Jacobs escribió sobre la imposibilidad de escapar de estas situaciones, sobre la complicidad de las esposas blancas que culpaban a las víctimas en lugar de a sus maridos, sobre la desesperación de las madres que veían a sus hijas enfrentar el mismo destino. Frederick Douglass, en sus propias memorias, reconoció que era hijo de un hombre blanco, probablemente su primer propietario, un hecho que era común, pero raramente discutido abiertamente. Douglass señaló la hipocresía de un sistema que convertía a los propietarios en padres de sus propios esclavos, que los obligaba a vender o ver vender a sus propios hijos. La explotación reproductiva operaba de múltiples maneras. En su forma más directa, los propietarios o sus empleados violaban a las mujeres esclavizadas, y los hijos resultantes incrementaban la riqueza del propietario. En su forma más sistemática, los propietarios organizaban deliberadamente uniones entre personas esclavizadas con el objetivo explícito de producir más trabajadores. Los registros muestran casos de propietarios que separaban a parejas consideradas poco fértiles y forzaban nuevas uniones con la esperanza de mayor productividad reproductiva. Los testimonios documentan casos de mujeres esclavizadas que eran reservadas específicamente para la reproducción, reducidas al papel de lo que los propietarios llamaban crudamente breeding wenches, un término deshumanizante que revela cómo el sistema las veía, no como seres humanos, sino como animales de cría. Estas mujeres eran a veces liberadas de los trabajos más duros para proteger su capacidad reproductiva, una aparente beneficencia que era en realidad otra forma de explotación. El sistema de incentivos creado por los gobiernos esclavistas favorecía esta reproducción forzada. Las mujeres que tenían muchos hijos podían recibir pequeños privilegios, raciones adicionales de comida, ropa extra, trabajos menos extenuantes. Algunos propietarios prometían la libertad después de que una mujer hubiera tenido cierto número de hijos, una promesa que frecuentemente no se cumplía. Estos incentivos no representaban bondad, sino cálculo económico frío. Cada hijo nacido era un activo valorado en cientos o miles de dólares. Los nacimientos eran registrados en los libros de contabilidad de las plantaciones junto con otros inventarios. Los hijos de mujeres esclavizadas eran tasados desde el nacimiento, su valor aumentando a medida que crecían y se volvían capaces de trabajar. Los propietarios calculaban el retorno de su inversión en términos de trabajo y de descendencia futura. Los economistas de la época desarrollaron modelos para estimar el valor presente de una mujer esclavizada, incluyendo la productividad esperada de sus futuros hijos. La separación de familias era endémica al sistema. Los hijos podían ser vendidos a cualquier edad, aunque algunos estados establecieron edades mínimas que raramente se respetaban. Los registros de ventas muestran niños pequeños vendidos sin sus madres, madres vendidas sin sus hijos, familias dispersadas por todo el sur y más allá. Esta amenaza constante de separación era utilizada como instrumento de control. La obediencia se compraba con la promesa implícita de no separar a la familia. Las madres esclavizadas vivían en un estado de ansiedad permanente, sabiendo que cualquier día sus hijos podían ser arrancados de sus brazos. Los testimonios de la época capturan el horror de estas separaciones.
Los gritos de las madres, los llantos de los niños, la impotencia absoluta ante compradores que examinaban a los pequeños como examinarían ganado. Estos traumas eran infligidos no por individuos sádicos, actuando fuera de la ley, sino por un sistema legal y económico diseñado precisamente para permitir y facilitar tales separaciones. El comercio doméstico de personas esclavizadas creó rutas de deportación forzada que atravesaban el sur. Desde Virginia y Maryland, caravanas de personas encadenadas caminaban cientos de kilómetros hacia los mercados de Natchez y Nueva Orleans. Los comerciantes especializados compraban personas en el Alto Sur para revenderlas en el Bajo Sur, donde los precios eran más altos debido a la demanda de las plantaciones de algodón en expansión. Nueva Orleans se convirtió en el centro de este comercio interno. Su mercado de esclavos era uno de los más grandes del hemisferio. Los compradores examinaban a las personas en venta, revisando sus dientes como harían con caballos, inspeccionando sus espaldas en busca de cicatrices de látigo que indicaran rebeldía, evaluando a las mujeres por su aparente capacidad reproductiva. Todo esto ocurría bajo la supervisión de autoridades gubernamentales que registraban las transacciones, cobraban impuestos y proporcionaban la infraestructura legal necesaria. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas ocupaban una posición particularmente trágica. Muchos eran visiblemente de ascendencia mixta, evidencia viviente de la violencia sexual sistémica del sistema. Sin embargo, la regla de partus sequitur ventrem los condenaba a la esclavitud sin importar su paternidad. En una cruel ironía, algunos de estos niños eran esclavizados por sus propios padres biológicos, obligados a servir en las mismas casas donde vivían sus medio hermanos blancos libres. El sistema legal proporcionaba múltiples protecciones para los propietarios que explotaban a mujeres esclavizadas. Si una mujer esclavizada mataba a su propietario violador, era ejecutada por asesinato. Si una mujer intentaba resistir la violencia sexual, podía ser brutalmente castigada. Si escapaba, era cazada, capturada y devuelta. Si se quitaba la vida, representaba una pérdida de propiedad para su dueño. No había escapatoria dentro del sistema legal. Las esposas blancas de los propietarios a menudo participaban en el sostenimiento de este sistema, aunque algunas también fueron víctimas secundarias de él. Muchas conocían las infidelidades de sus maridos con mujeres esclavizadas, pero no tenían poder para impedirlas. Algunas dirigían su resentimiento hacia las víctimas en lugar de hacia los perpetradores, castigando a las mujeres esclavizadas que sus maridos violaban. Los diarios y cartas de la época revelan la complejidad de estas dinámicas domésticas, donde la violencia sexual creaba tensiones que atravesaban las líneas de raza y clase. La producción de hijos para la venta se convirtió en una industria en sí misma. Virginia, en particular, desarrolló una economía basada en la exportación de personas esclavizadas hacia el sur profundo. Los políticos virginianos justificaban esto como una forma humanitaria de esclavitud, afirmando que las condiciones en Virginia eran menos brutales que en las plantaciones de algodón. En realidad, estaban participando en la destrucción sistemática de familias para satisfacer la demanda de mano de obra de otras regiones. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y autor de la Declaración que proclamaba que todos los hombres son creados iguales, mantuvo durante toda su vida una plantación trabajada por personas esclavizadas. Los registros de Monticello documentan cómo la plantación dependía de la reproducción de su fuerza laboral esclavizada. Jefferson calculaba el valor de los nacimientos, celebrando los incrementos en su inventario humano. El caso de Jefferson ilustra la contradicción fundamental del sistema.
hombres que se proclamaban defensores de la libertad y los derechos naturales, esclavizaban a cientos de personas. Redactaban constituciones que declaraban principios universales, mientras negaban humanidad a millones. Esta hipocresía no era accidental ni inconsciente. Era la base del sistema, la mentira fundacional sobre la que se construía toda la estructura. Los médicos de la época participaban en este sistema de explotación. Desarrollaban técnicas para maximizar la fertilidad de las mujeres esclavizadas. Atendían partos no por preocupación humanitaria, sino para proteger la inversión del propietario. Experimentaban con mujeres esclavizadas sin su consentimiento. El doctor J. Marion Sims, celebrado como el padre de la ginecología moderna, desarrolló muchas de sus técnicas operando repetidamente sobre mujeres esclavizadas sin anestesia, aprovechando su condición de propiedad para utilizarlas como sujetos de experimentación. Las iglesias sureñas proporcionaban cobertura moral para todo esto. Los predicadores enseñaban que la esclavitud era ordenada por Dios, que los africanos estaban malditos por ser descendientes de Cam, que la obediencia era un deber religioso. Estos mensajes se predicaban tanto a las congregaciones blancas como a las personas esclavizadas, creando un aparato ideológico que legitimaba la explotación como voluntad divina. La explotación no se limitaba a las plantaciones rurales. En las ciudades del sur, mujeres esclavizadas eran a veces alquiladas específicamente para servicios sexuales. Existían sistemas semiformales de concubinato, particularmente en Nueva Orleans, con su sistema de plaçage, donde hombres blancos mantenían relaciones de larga duración con mujeres afrodescendientes, algunas esclavizadas y otras libres pero vulnerables. Estas relaciones, aunque a veces presentadas románticamente por historiadores posteriores, se desarrollaban en un contexto de desigualdad, de poder absoluta. Los hijos nacidos de estas uniones en Nueva Orleans a veces recibían mejor trato, algunos incluso eran manumitidos y educados. Sin embargo, incluso estos casos relativamente privilegiados ocurrían dentro de un sistema que negaba reconocimiento legal a los padres y que dejaba a los hijos vulnerables a la reesclavización si las circunstancias cambiaban. La libertad precaria de estas personas dependía enteramente de la buena voluntad de quienes tenían todo el poder. Las mujeres esclavizadas desarrollaron diversas estrategias de resistencia y supervivencia dentro de este sistema opresivo. Algunas fingían enfermedades o infertilidad para evitar embarazos. Otras usaban conocimientos herbales tradicionales como anticonceptivos o abortivos, arriesgando severos castigos si eran descubiertas. Algunas protegían a sus hijos, enseñándoles las habilidades necesarias para sobrevivir, transmitiéndoles historia y cultura africana en secreto, manteniendo viva la esperanza de libertad. Los infanticidios documentados revelan el grado de desesperación al que algunas madres eran llevadas. Ante la perspectiva de que sus hijos vivieran como esclavos, algunas mujeres elegían la muerte para ellos y para sí mismas. Margaret Garner, cuya historia inspiró la novela Beloved de Toni Morrison, mató a su hija de 2 años cuando estaban a punto de ser capturadas tras un intento de escape, prefiriendo la muerte a la esclavitud para su hija. Estos actos extremos eran testimonios del horror del sistema que los provocaba. La resistencia también tomó formas menos dramáticas, pero igualmente significativas. Las madres esclavizadas creaban comunidades de apoyo mutuo, cuidaban colectivamente a los niños, transmitían tradiciones culturales, mantenían redes de comunicación que eventualmente ayudarían a fugitivos.
Estas formas de resistencia cotidiana eran actos de humanidad en un sistema diseñado para negarla. Es importante reconocer que las experiencias de las mujeres esclavizadas variaban enormemente, dependiendo de múltiples factores: la región, el tipo de trabajo, el temperamento del propietario, la presencia de comunidades más grandes de personas esclavizadas y muchos otros. Algunas sufrieron niveles de violencia casi inimaginables, mientras que otras vivieron en condiciones relativamente menos brutales. Sin embargo, todas compartían la condición fundamental de ser propiedad, de carecer de derechos legales, de vivir bajo la amenaza constante de violencia y separación. El sistema de reproducción forzada funcionaba porque el gobierno lo hacía funcionar. Sin las leyes que definían a los hijos de mujeres esclavizadas como esclavos, sin los tribunales que protegían los derechos de propiedad de los esclavistas, sin los alguaciles que capturaban a los fugitivos, sin el sistema financiero que proporcionaba crédito a los propietarios, sin la infraestructura de transporte que facilitaba el comercio interno de personas, sin las universidades que formaban a las élites esclavistas, sin las iglesias que legitimaban el sistema, la esclavitud en su forma americana no habría sido posible. Esta sección ha documentado la realidad privada que existía detrás de la imagen pública de orden y prosperidad. La explotación reproductiva de mujeres africanas y afrodescendientes no fue un efecto secundario de la esclavitud, sino uno de sus pilares fundamentales. Los gobiernos que permitieron y facilitaron esta explotación lo hicieron deliberadamente, con plena conciencia de lo que estaban sancionando. Los hijos nacidos de esta violencia institucionalizada fueron tratados como productos a exportar, mercancía a comerciar, capital a acumular. Esta fue la realidad del sistema que ahora debemos examinar en términos de cómo fue ocultada y negada. Parte 3. Negación, silencio y supresión. Histórica. La magnitud de la violencia reproductiva infligida sobre mujeres africanas y afrodescendientes esclavizadas fue sistemáticamente minimizada, negada y ocultada durante generaciones. Esta supresión no fue accidental, sino deliberada, orquestada por las mismas instituciones que habían perpetrado y permitido los abusos. Comprender los mecanismos de este silenciamiento es fundamental para entender cómo crímenes de tal escala pudieron ser relegados a los márgenes de la memoria histórica. Inmediatamente después de la Guerra Civil estadounidense y la abolición de la esclavitud en 1865, comenzó un proceso de revisión histórica que buscaba rehabilitar la imagen del sur esclavista. Los ex-confederados, derrotados militarmente pero no ideológicamente, iniciaron la construcción de lo que llegaría a conocerse como la causa perdida. Una narrativa mitológica que presentaba a la esclavitud como una institución benévola y a la guerra como una noble defensa de los derechos de los estados. Esta reescritura de la historia fue sistemática y bien financiada. Organizaciones como las Hijas Unidas de la Confederación trabajaron durante décadas para controlar la enseñanza de la historia en las escuelas del sur. Revisaron libros de texto, erigieron monumentos, organizaron celebraciones de veteranos confederados y cultivaron una memoria selectiva que glorificaba la plantación y blanqueaba sus horrores. En esta versión de la historia, los propietarios de plantaciones eran caballeros honorables, las mujeres blancas sureñas eran delicadas damas y las personas esclavizadas eran sirvientes satisfechos y leales. La explotación sexual y reproductiva de las mujeres esclavizadas no tenía lugar en esta narrativa. Era demasiado vergonzosa, demasiado difícil de reconciliar con la imagen de honor sureño que se pretendía construir.
Los millones de personas afrodescendientes de piel clara que evidenciaban generaciones de violencia sexual eran simplemente ignorados o explicados con eufemismos y mentiras. Las familias blancas del sur desarrollaron códigos de silencio respecto a estas historias. Los abuelos que habían violado a mujeres esclavizadas eran recordados como patriarcas dignos. Los medio hermanos afrodescendientes de los herederos blancos eran borrados de las genealogías familiares. Las historias que circulaban en susurros nunca se escribían. Cuando se encontraban documentos incómodos, se destruían o se ocultaban. Los historiadores profesionales del período de Jim Crow perpetuaron esta negación. La escuela historiográfica dominante del sur, ejemplificada por historiadores como Ulrich Bonnell Phillips, presentaba la esclavitud como una escuela de civilización para los africanos, minimizando su violencia y exagerando su supuesta benevolencia. Estos académicos tenían acceso a los archivos de las plantaciones, a los diarios y correspondencia de las familias esclavistas, pero elegían selectivamente qué historias contar. Phillips y otros, historiadores de su generación, trataban las fuentes esclavistas como testimonios objetivos, mientras descartaban las narrativas de las personas esclavizadas como poco fiables o exageradas. Esta metodología sesgada garantizaba que la historia se contara desde la perspectiva de los opresores, no de los oprimidos. Las voces de las mujeres que habían sufrido la explotación reproductiva fueron silenciadas doblemente, primero durante su vida por la brutalidad del sistema y después de su muerte por historiadores que elegían no escucharlas. Las narrativas de personas esclavizadas, cientos de las cuales habían sido recopiladas tanto antes como después de la Guerra Civil, fueron ignoradas por la academia durante décadas. Estas narrativas, muchas de ellas escritas o dictadas por las propias víctimas de la esclavitud, documentaban la realidad de la explotación con claridad devastadora. Sin embargo, los historiadores las descartaban como propaganda abolicionista, como testimonios poco objetivos de personas resentidas, como fuentes históricamente cuestionables. En los años 1930, el Federal Writers Project de la administración Roosevelt envió entrevistadores a recopilar testimonios de personas que habían sido esclavizadas antes de la Guerra Civil. Miles de entrevistas fueron realizadas, creando un archivo invaluable de memoria oral. Muchas de estas entrevistas documentaban la violencia sexual, la reproducción forzada y la separación de familias. Sin embargo, este archivo permaneció en su mayoría sin analizar durante décadas, considerado de menor valor histórico que los documentos producidos por los esclavistas. Las instituciones académicas del sur tenían intereses directos en mantener la narrativa de la causa perdida. Muchas universidades sureñas habían sido fundadas con dinero de la esclavitud, sus campus construidos por mano de obra esclavizada, sus dotaciones provenientes de fortunas acumuladas sobre cuerpos africanos. Reconocer la verdadera naturaleza de la esclavitud habría significado confrontar los orígenes de estas instituciones y las familias que las habían fundado. Las familias prominentes del sur mantenían su estatus social, basándose en parte en sus genealogías y su historia. Admitir que los patriarcas fundadores habían violado sistemáticamente a mujeres esclavizadas habría manchado el honor familiar que estas dinastías cultivaban cuidadosamente. Mejor, mantener el silencio, destruir los documentos incómodos y transmitir solo las historias que preservaban la dignidad ancestral. El caso de Thomas Jefferson es ilustrativo del patrón de negación. Durante más de un siglo después de su muerte, los historiadores que controlaban su legado negaron
rotundamente las acusaciones de que había mantenido una relación con Sally Hemings, una mujer que él esclavizaba. Estas acusaciones habían sido publicadas durante la vida de Jefferson por el periodista James Callender, y el parecido físico entre Jefferson y algunos de los hijos de Hemings era comentado ampliamente en la época. Sin embargo, los defensores de Jefferson descartaron sistemáticamente estas evidencias. Atacaron el carácter de Callender, cuestionaron la credibilidad de los testimonios afrodescendientes, sugirieron que otros miembros de la familia Jefferson eran los responsables de los embarazos de Hemings, inventaron escenarios alternativos cada vez más inverosímiles. Los historiadores de la Fundación Thomas Jefferson y la Universidad de Virginia, instituciones con interés directo en preservar el legado del fundador, mantuvieron la negación durante generaciones. No fue sino hasta 1998, cuando pruebas de ADN demostraron un vínculo genético entre los descendientes de Jefferson y los de Hemings, que la Fundación reconoció reluctantemente la alta probabilidad de la relación. Incluso entonces, algunos defensores de Jefferson buscaron minimizar las implicaciones, describiendo la relación en términos románticos que ignoraban la imposibilidad del consentimiento bajo la esclavitud, sugiriendo una historia de amor interracial en lugar de lo que la evidencia sugiere. Décadas de explotación de una mujer que comenzó cuando ella era adolescente y Jefferson tenía más de 40 años. El caso Hemings-Jefferson recibió atención desproporcionada precisamente porque involucraba a una figura nacional prominente. Pero esta misma dinámica de negación se replicó a escala masiva en todo el sur. Miles de familias blancas tenían historias similares que preferían no reconocer. Millones de afrodescendientes tenían ancestros blancos cuyas familias nunca los reconocerían. Los registros oficiales contribuyeron a esta invisibilización. Los censos listaban a las personas esclavizadas por edad y sexo, pero raramente por nombre. Las actas de nacimiento no registraban a los padres de niños esclavizados. Los registros de plantaciones identificaban nacimientos, pero no paternidades. Esta ausencia de documentación no era accidental, sino funcional. Protegía a los hombres blancos de cualquier responsabilidad legal o social por los hijos que engendraban con mujeres esclavizadas. Después de la emancipación, la destrucción de registros continuó. Muchas familias quemaron los libros de contabilidad de sus plantaciones, eliminando evidencia de la esclavitud que habían practicado. Otras familias seleccionaron qué documentos preservar, eliminando aquellos que revelaban aspectos vergonzosos. Los archivos que sobrevivieron reflejan esta selección. Hay abundancia de documentos sobre la administración de las plantaciones, pero escasez de evidencia directa sobre la violencia cotidiana. Las comunidades afrodescendientes preservaron sus propias memorias a través de tradiciones orales, pero éstas enfrentaban sus propios desafíos. Las generaciones posteriores, especialmente después de la gran migración hacia el norte, a veces preferían no hablar de los traumas de la esclavitud. El dolor era demasiado profundo, la vergüenza impuesta demasiado persistente, el deseo de avanzar demasiado fuerte. Algunas historias familiares se perdieron simplemente porque eran demasiado dolorosas para transmitir. El sistema de segregación Jim Crow que siguió a la esclavitud reforzó el silenciamiento. Las personas afrodescendientes que hablaban demasiado directamente sobre los horrores de la esclavitud y sus consecuencias podían enfrentar represalias. El sistema de terror racial, incluyendo los linchamientos, servía para mantener a la población negra en su lugar, temerosa de desafiar las narrativas blancas. Cuestionar la causa perdida en el sur segregado era peligroso.
Los medios de comunicación del período reprodujeron y amplificaron las narrativas de negación. Las películas de Hollywood, desde El nacimiento de una nación en 1915 hasta Lo que el viento se llevó en 1939, presentaban versiones romantizadas de la esclavitud que influenciaron la percepción pública durante generaciones. Estas películas mostraban esclavos satisfechos, plantaciones idílicas y propietarios benevolentes, ocultando completamente la realidad de la explotación sistemática. Los libros de texto escolares reflejaban estas mismas distorsiones. Generaciones de niños estadounidenses, tanto en el norte como en el sur, aprendieron una versión de la historia que minimizaba los horrores de la esclavitud. Los libros de texto hablaban de esclavos en lugar de personas esclavizadas. Describían la guerra civil como un conflicto sobre derechos de los estados más que sobre la esclavitud, y presentaban la reconstrucción como un período de corrupción y desorden más que como un experimento de democracia interracial destruido por la violencia blanca. Las iglesias sureñas, que habían justificado la esclavitud con argumentos bíblicos, continuaron perpetuando narrativas de negación después de la abolición. Los blancos sureños seguían adorando en congregaciones segregadas, escuchando sermones que glorificaban el pasado confederado y minimizaban los pecados de la esclavitud. Las denominaciones bautista sureña y metodista sureña habían nacido precisamente de divisiones sobre la esclavitud y mantuvieron estas identidades regionales durante más de un siglo. La academia comenzó lentamente a cuestionar las narrativas dominantes a partir de mediados del siglo XX. El movimiento por los derechos civiles creó presión para una reevaluación de la historia racial estadounidense. Historiadores afrodescendientes como John Hope Franklin y Benjamin Quarles escribieron nuevas historias que centraban las experiencias de las personas esclavizadas. Historiadores blancos como Kenneth Stamp rechazaron las apologías de Phillips y escribieron sobre la esclavitud como un sistema brutal de explotación. Sin embargo, el cambio fue lento y enfrentó resistencia. Los defensores de la causa perdida atacaron a los revisionistas como políticamente motivados, como enemigos del sur, como destructores de la tradición. Las batallas sobre libros de texto continuaron durante décadas. Los monumentos confederados erigidos durante la era Jim Crow permanecieron en su lugar, símbolos de una memoria selectiva que honraba a los opresores e ignoraba a los oprimidos. La historiografía de la esclavitud experimentó una transformación fundamental a partir de los años 1970. Historiadores como Herbert Goodman estudiaron la familia esclavizada, demostrando cómo las personas esclavizadas habían creado y mantenido vínculos familiares a pesar de todos los obstáculos del sistema. Eugene Genovese analizó la cultura de las plantaciones. Deborah Gray White escribió específicamente sobre las experiencias de las mujeres esclavizadas, sacando del silencio historias que habían sido ignoradas durante un siglo. La historiografía de la reproducción forzada recibió atención creciente. Investigadores documentaron cómo la reproducción había sido incentivada y gestionada como parte integral de la economía esclavista. Analizaron los registros de plantaciones, los anuncios de venta, los testimonios de personas esclavizadas, demostrando la escala y sistematicidad de la explotación reproductiva. Edward Baptist, en su libro The Half Has Never Been Told, argumentó que la violencia de la esclavitud había sido central para el desarrollo económico de Estados Unidos, no un residuo arcaico, sino un motor de la modernidad capitalista. Saidiya Hartman exploró las maneras en que el archivo histórico mismo estaba construido para silenciar ciertas voces y preservar otras.
Stephanie Jones Rogers documentó cómo las mujeres blancas habían sido propietarias activas y cómplices, no simples observadoras pasivas de la esclavitud. A pesar de estos avances académicos, la negación popular persiste en múltiples formas. Políticos continúan minimizando la brutalidad de la esclavitud, sugiriendo que los esclavizados aprendieron habilidades útiles o que algunos propietarios los trataban bien. Los debates sobre la enseñanza de la historia en las escuelas revelan resistencias continuas a presentar la esclavitud en toda su violencia. Las propuestas de reparaciones son rechazadas en parte porque requieren un reconocimiento completo del daño causado. El silenciamiento de la explotación reproductiva específicamente continúa siendo difícil de superar. Hablar de violencia sexual sigue siendo tabú en muchos contextos. Reconocer que los patriarcas venerados fueron violadores es doloroso para sus descendientes. Aceptar que millones de estadounidenses tienen ancestros cuya paternidad fue resultado de violencia requiere un ajuste de cuentas con la identidad nacional. Los descendientes de personas esclavizadas enfrentan barreras persistentes para reconstruir sus genealogías. La falta de registros, la destrucción de documentos, el cambio de nombres, hacen difícil trazar linajes antes de 1870. Los sitios web de genealogía que facilitan la reconstrucción de historias familiares para descendientes de europeos ofrecen menos recursos para descendientes de africanos. El pasado esclavizado sigue siendo parcialmente irrecuperable. Las instituciones que se beneficiaron de la esclavitud han sido lentas en reconocer y reparar. Universidades que fueron construidas con trabajo esclavizado, financiadas con dinero de la esclavitud o que entrenaron a las élites esclavistas han comenzado solo recientemente a investigar estas historias. Bancos y compañías de seguros que financiaron y aseguraron el comercio de personas esclavizadas raramente reconocen esta historia públicamente. Las familias que heredaron riqueza de la esclavitud generalmente no sienten obligación de reconocer o compensar. El costo humano de esta supresión histórica es inmenso. Generaciones de afrodescendientes crecieron sin conocer completamente sus historias familiares. La violencia que sufrieron sus ancestros fue minimizada, su resistencia ignorada, su humanidad cuestionada. La negación perpetuó los efectos de la esclavitud, permitiendo que el racismo estructural continuara sin reconocimiento de sus orígenes. La supresión también afectó a los blancos estadounidenses, privándolos de la oportunidad de confrontar honestamente su historia. Las narrativas de la causa perdida crearon una falsa conciencia histórica que impidió la reconciliación genuina. Al negar la realidad de lo que había ocurrido, se hizo imposible abordar sus consecuencias. Los mecanismos de silenciamiento descritos en esta sección no fueron defectos del sistema, sino características esenciales. La esclavitud dependía no solo de la violencia física, sino de la violencia epistémica, la capacidad de controlar qué historias se contaban, qué memorias se preservaban, qué verdades se reconocían. La supresión de la historia de la explotación reproductiva fue parte integral del mantenimiento del sistema de supremacía blanca que sobrevivió a la abolición formal de la esclavitud. Romper este silencio requiere no solo investigación histórica, sino también voluntad política y social. Requiere que las instituciones reconozcan su complicidad, que las familias confronten sus historias, que la sociedad acepte la magnitud de lo ocurrido. Solo entonces puede comenzar un proceso genuino de reparación y reconciliación. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El lento y aún incompleto proceso de reconocimiento de la explotación reproductiva sistemática de mujeres
africanas y afrodescendientes esclavizadas representa uno de los ajustes de cuentas más significativos con el pasado que Estados Unidos y las Américas enfrentan. Este reconocimiento ha transformado nuestra comprensión de la esclavitud, sus consecuencias y las responsabilidades que de ella se derivan. La evidencia científica ha desempeñado un papel crucial en derribar las negaciones históricas. El caso de Thomas Jefferson y Sally Hemings ilustra cómo el ADN puede confrontar siglos de ocultamiento. En 1998, un estudio genético demostró que un cromosoma Y, idéntico al de la línea masculina, Jefferson, estaba presente en los descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally. Esta evidencia científica hizo insostenible la negación que los defensores de Jefferson habían mantenido durante casi 2 siglos. El impacto del estudio Jefferson-Hemings fue más allá del caso específico. Demostró que la ciencia podía revelar verdades que las familias y las instituciones habían trabajado para ocultar. Numerosas familias afrodescendientes comenzaron a utilizar pruebas genéticas para rastrear su ascendencia, frecuentemente descubriendo conexiones con familias blancas prominentes que nunca habían sido reconocidas oficialmente. Los proyectos de genética poblacional han revelado la escala de la mezcla racial resultante de la esclavitud. Los estudios muestran que un porcentaje significativo de afroamericanos tiene ascendencia europea y que esta ascendencia proviene desproporcionadamente de hombres europeos y mujeres africanas, el patrón exacto que produciría la explotación sexual sistemática de mujeres esclavizadas. Los datos genéticos confirman lo que los testimonios históricos habían documentado: generaciones de violencia sexual institucionalizada. Las instituciones académicas han comenzado a investigar y reconocer sus conexiones con la esclavitud. Georgetown University reveló en 2016 que la universidad había vendido 272 personas esclavizadas en 1838 para pagar deudas. Este descubrimiento generó un proceso de reconciliación que incluyó disculpas institucionales, cambios de nombres de edificios y compromisos de apoyo a los descendientes de las personas vendidas. Estudiantes y docentes votaron a favor de una cuota semestral para crear un fondo de reparaciones. La Universidad de Brown creó un comité de esclavitud y justicia que documentó exhaustivamente las conexiones de la universidad con el comercio de esclavos. Harvard estableció una iniciativa similar. La Universidad de Virginia confrontó el legado de Jefferson y los miles de personas esclavizadas que trabajaron en Monticello y en la construcción de la universidad. Estas investigaciones revelaron no solo la escala de la participación institucional, sino también las vidas específicas de las personas esclavizadas que habían sido borradas de las historias oficiales. El movimiento por las reparaciones ha ganado legitimidad creciente. Congresistas han presentado legislación para establecer una comisión que estudie la esclavitud y recomiende remedios apropiados. Algunas ciudades han creado comisiones de reparaciones locales. El debate ha pasado de si las reparaciones son justificadas a cómo deberían implementarse. Este cambio refleja un reconocimiento creciente de que la esclavitud causó daños que persisten hasta hoy. Los críticos de las reparaciones argumentan que nadie vivo hoy fue propietario de personas esclavizadas ni fue esclavizado, que la distancia temporal hace imposible calcular daños o identificar beneficiarios, que las reparaciones dividirían a la sociedad en lugar de unirla. Los defensores responden que las instituciones que se beneficiaron de la esclavitud siguen existiendo, que la riqueza acumulada mediante la explotación fue transmitida de generación en generación, que los efectos de la esclavitud y la segregación son
cuantificables en brechas actuales de riqueza, salud, educación y justicia. El reconocimiento de la explotación reproductiva específica añade dimensiones adicionales a este debate. Las mujeres esclavizadas sufrieron formas de violencia que los hombres esclavizados no experimentaron. Sus cuerpos fueron utilizados no solo para trabajo, sino para la producción de más trabajadores. Los hijos que dieron a luz fueron convertidos en mercancía exportable. Este sufrimiento específico ha sido históricamente menos reconocido que la explotación laboral general de la esclavitud. Los estudios sobre el trauma intergeneracional han comenzado a documentar cómo los efectos de la violencia sistemática se transmiten a través de generaciones. La investigación epigenética sugiere que experiencias traumáticas pueden dejar marcas biológicas que afectan a los descendientes. Los patrones de violencia, desconfianza de las instituciones y estrategias de supervivencia desarrolladas bajo la esclavitud pueden persistir en comunidades cuyos ancestros fueron brutalizados. Las comunidades afrodescendientes han liderado esfuerzos por preservar y transmitir las memorias de la esclavitud. El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, inaugurado en Washington, D.C. en 2016, dedica galerías enteras a documentar la experiencia de la esclavitud, incluyendo la explotación reproductiva y la destrucción de familias. Los proyectos de historia oral han recopilado testimonios de descendientes. Los tours de plantaciones históricas han comenzado a centrarse en las experiencias de las personas esclavizadas, en lugar de glorificar la arquitectura y el estilo de vida de los propietarios. El proyecto 1619 del New York Times, lanzado en 2019, propuso recentrar la historia estadounidense alrededor de la esclavitud, argumentando que la llegada de los primeros africanos esclavizados a Virginia en 1619 debería considerarse un momento fundacional de la nación, tanto como la independencia de 1776. El proyecto generó intenso debate, con defensores celebrándolo como una corrección necesaria y críticos acusándolo de distorsión ideológica. El debate mismo demostró cuán disputada sigue siendo la memoria de la esclavitud. Las batallas por los monumentos confederados han visualizado estos conflictos de memoria. Durante décadas, monumentos erigidos durante la era Jim Crow para intimidar a las comunidades afrodescendientes y glorificar la Confederación permanecieron sin cuestionamiento. A partir de 2015, y especialmente después de las protestas de Charlottesville en 2017, ciudades de todo el sur comenzaron a remover estos monumentos. Los defensores de la remoción argumentaban que los monumentos honraban la esclavitud y la traición. Los opositores reclamaban preservar la historia y la herencia sureña. El caso de Sally Hemings ilustra cómo el reconocimiento puede transformar la interpretación histórica. En 2017, la Fundación Thomas Jefferson inauguró una exhibición sobre Hemings en Monticello, restaurando los cuartos donde ella había vivido y contando su historia como parte integral de la historia de la plantación. Esto representó un cambio dramático respecto a décadas de negación. Sin embargo, los críticos notaron que la exhibición todavía utilizaba lenguaje ambiguo, evitando caracterizar directamente la relación como violación o explotación. Los descendientes de Sally Hemings han sido reconocidos oficialmente por algunas ramas de la familia Jefferson. La Asociación de Descendientes de Monticello ha debatido sobre incluir a estos descendientes. Algunas familias blancas de Jefferson han dado la bienvenida a sus primos afrodescendientes, mientras que otras han resistido este reconocimiento. Estas dinámicas familiares replican en miniatura los debates nacionales sobre reconciliación y reconocimiento. El legado de la explotación reproductiva se extiende más
allá de Estados Unidos. En todo el hemisferio occidental, las sociedades forjadas por la esclavitud enfrentan desafíos similares de reconocimiento y reconciliación. Brasil, que importó más africanos esclavizados que cualquier otro país, ha debatido sobre reparaciones y acciones afirmativas. El Caribe, donde la brutalidad de las plantaciones azucareras era legendaria, ha exigido reparaciones de las antiguas potencias coloniales. Estas demandas reflejan un reconocimiento creciente de que los efectos de la esclavitud persisten en desigualdades contemporáneas. Las Naciones Unidas han reconocido la trata transatlántica de esclavos como un crimen contra la humanidad. La Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban en 2001 incluyó declaraciones sobre la esclavitud y sus consecuencias duraderas. Sin embargo, los esfuerzos por traducir estos reconocimientos en acciones concretas han sido limitados. Las antiguas potencias esclavistas han resistido a asumir responsabilidades legales o financieras. La reflexión moral sobre la explotación reproductiva requiere confrontar preguntas incómodas. Los gobiernos que diseñaron e implementaron este sistema reclamaban legitimidad democrática. Los ciudadanos que eligieron a estos gobiernos y se beneficiaron del sistema eran personas comunes, no monstruos excepcionales. Los descendientes de estos ciudadanos heredaron tanto la riqueza como las responsabilidades que de ella se derivan. La complicidad era sistémica, no individual. Esta perspectiva estructural no excusa la responsabilidad individual. Los propietarios que violaban a mujeres esclavizadas eran moralmente responsables de sus acciones. Los políticos que votaban por mantener y expandir la esclavitud tomaban decisiones que sabían causaban sufrimiento inmenso. Los ciudadanos que compraban productos del trabajo esclavizado participaban en un sistema de explotación. Sin embargo, la perspectiva estructural ayuda a entender cómo personas que se consideraban morales podían participar en sistemas profundamente inmorales. Los mecanismos psicológicos y sociales que permitieron esta participación son instructivos para el presente. La deshumanización de las víctimas, las justificaciones ideológicas, la normalización de la violencia, el beneficio económico, la presión social por conformarse, todos estos factores operaron para permitir que personas comunes participaran en atrocidades. Comprender estos mecanismos no es excusar, sino aprender cómo prevenirlos en el futuro. La historia de la explotación reproductiva revela verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la vulnerabilidad. Cuando un grupo tiene poder absoluto sobre otro, cuando las víctimas carecen de cualquier protección legal o social, cuando la explotación es económicamente rentable y socialmente aceptable, los abusos más extremos se vuelven no solo posibles, sino probables. Esta lección tiene aplicaciones más allá del contexto histórico de la esclavitud. Las formas contemporáneas de explotación, incluyendo el tráfico de personas, el trabajo forzado y la explotación reproductiva que persisten en diversas partes del mundo, tienen paralelos con la esclavitud histórica. Las víctimas actuales enfrentan desequilibrios de poder similares, falta de protección legal y explotación económica de sus cuerpos y su trabajo. La historia de la esclavitud proporciona un marco para entender y combatir estas injusticias contemporáneas. El debate sobre la memoria histórica continúa evolucionando. Nuevas generaciones cuestionan narrativas que sus padres y abuelos aceptaban. Las redes sociales permiten que voces marginadas alcancen audiencias más amplias. La investigación histórica continúa descubriendo evidencias y testimonios que habían sido suprimidos. El proceso de reconocimiento está lejos de completarse. Las instituciones educativas tienen un papel crucial en proceso.
Enseñar la historia de la esclavitud de manera completa y honesta, incluyendo la explotación reproductiva, es esencial para formar ciudadanos capaces de confrontar las injusticias del presente. Esto requiere no solo actualizar currículos, sino también formar educadores y proporcionar recursos adecuados. El reconocimiento debe ir acompañado de acciones concretas. Las disculpas institucionales, aunque simbólicamente importantes, son insuficientes sin cambios materiales. Las comisiones de verdad pueden documentar historias, pero no reparan daños por sí mismas. Las reparaciones, en cualquier forma que tomen, deben abordar tanto el daño histórico como sus consecuencias persistentes. La justicia racial en Estados Unidos y en las Américas no puede alcanzarse sin un reconocimiento completo de la esclavitud y todas sus dimensiones, incluyendo la explotación reproductiva que convirtió los cuerpos de las mujeres africanas y afrodescendientes en instrumentos de producción de capital. Este reconocimiento es doloroso pero necesario. Es el primer paso hacia una reconciliación genuina basada no en amnesia, sino en verdad. La historia documentada en este relato no es cosa del pasado distante. Sus efectos persisten en brechas de riqueza, en patrones de residencia segregada, en disparidades de salud, en las prácticas del sistema de justicia criminal, en las desigualdades educativas. Los descendientes de las mujeres cuya capacidad reproductiva fue explotada siguen enfrentando obstáculos estructurales creados por ese sistema y sus consecuencias. La maternidad forzada bajo la esclavitud tiene ecos en debates contemporáneos sobre los derechos reproductivos, el control estatal sobre los cuerpos de las mujeres, la imposición de embarazos no deseados, la separación de madres e hijos, son temas que resuenan desde el pasado esclavista hacia controversias actuales. Comprender esta historia proporciona perspectiva sobre por qué el control reproductivo es una cuestión de derechos fundamentales. Las familias afrodescendientes que buscan rastrear sus genealogías frecuentemente encuentran que sus ancestros fueron registrados sin nombres, solo con descripciones físicas y precios de venta. Esta invisibilización histórica fue intencional. Contrarrestarla requiere esfuerzos deliberados por recuperar nombres, historias y dignidad de personas que fueron tratadas como objetos. Los sitios históricos de la esclavitud, desde las mazmorras costeras de África Occidental hasta las plantaciones del sur estadounidense, se han convertido en lugares de memoria y reflexión. Los descendientes de personas esclavizadas peregrinan a estos sitios para conectar con sus ancestros, para honrar su sufrimiento y resistencia, para reclamar una historia que les fue negada. Estos actos de memoria son formas de sanación y de justicia. La literatura, el cine, la música y otras formas de expresión artística han desempeñado papeles importantes en la recuperación de esta historia. Desde las narrativas de esclavos del siglo XIX hasta novelas contemporáneas como Beloved de Toni Morrison, los artistas han dado voz a experiencias que los historiadores tardaron en reconocer. Estas obras no reemplazan la investigación académica, pero la complementan, llegando a audiencias más amplias y generando empatía que los datos solos no pueden producir. La responsabilidad de confrontar esta historia recae sobre todos los habitantes de sociedades construidas sobre la esclavitud. Los descendientes de esclavistas tienen la responsabilidad especial de reconocer cómo sus familias se beneficiaron y de trabajar por la reparación. Pero la complicidad fue tan amplia que pocos pueden reclamar inocencia. Las instituciones que persisten desde la era esclavista, las estructuras económicas que heredaron esa riqueza, las ideologías racistas que justificaron el sistema, todos estos legados nos implican a todos.
El proceso de confrontar esta historia no tiene un punto final claro. Cada generación descubre aspectos que las anteriores ignoraron o negaron. Las preguntas que nos hacemos sobre el pasado evolucionan con el presente. Lo que parecía resuelto se reabre. Lo que se daba por sabido se cuestiona. Esta es la naturaleza de la historia viva, la historia que importa para el presente y el futuro. La explotación reproductiva de mujeres africanas y afrodescendientes esclavizadas fue uno de los crímenes más prolongados y sistemáticos de la historia humana. Fue perpetrado no por individuos aberrantes, sino por sistemas legales, económicos, religiosos y sociales que funcionaban exactamente como fueron diseñados. Los gobiernos que permitieron y promovieron esta explotación actuaron deliberadamente, sabiendo lo que hacían, calculando sus beneficios, ignorando su costo humano. Reconocer esta realidad no es ejercicio de culpa, sino de responsabilidad. No se trata de juzgar a los muertos, sino de entender el presente que heredamos de ellos. No es reabrir heridas, sino comenzar a sanarlas a través de la verdad. No es dividir, sino crear las condiciones para una unión basada en justicia y no en amnesia. Los hijos que fueron arrancados de sus madres, exportados como mercancía, vendidos en subasta, separados de todo lo que conocían, esos niños fueron personas reales, con vidas que merecían ser vividas en libertad. Las mujeres cuyos cuerpos fueron instrumentalizados para producir riqueza para otros, fueron seres humanos con dignidad inherente que les fue sistemáticamente negada. Sus sufrimientos no pueden ser deshecho, pero pueden ser reconocidos. Sus nombres, en su mayoría perdidos, pueden ser honrados. Sus descendientes pueden recibir la justicia que a ellos les fue negada. La memoria es una forma de justicia. Recordar lo que ocurrió, cómo ocurrió, quiénes lo permitieron y quiénes lo sufrieron, es un acto de reparación que está al alcance de todos. Enseñar esta historia a las generaciones futuras es protegerlas de repetirla. Construir instituciones que protejan los derechos de los vulnerables es aprender de quienes no tuvieron tal protección. El legado de la explotación reproductiva bajo la esclavitud nos recuerda que los crímenes cometidos bajo el amparo de la ley pueden ser los más devastadores, que la complicidad institucional permite violencias que ningún individuo cometería solo, que el silencio y la negación perpetúan el daño mucho después de que la violencia directa ha cesado. Esta historia nos interpela desde el pasado, exigiendo que confrontemos verdades incómodas sobre las sociedades que heredamos. Nos desafía a examinar qué formas de explotación toleramos hoy que futuras generaciones condenarán. Nos llama a ser testigos del sufrimiento de quienes nos precedieron y a actuar para que ese sufrimiento no haya sido completamente en vano. El gobierno que permitió embarazar a miles de africanas y exportar a sus hijos no fue un gobierno distante ni ajeno. Fue el gobierno que construyó las naciones que habitamos, las instituciones que nos gobiernan, la riqueza que heredamos. Confrontar esta historia es confrontarnos a nosotros mismos y a las sociedades que hemos construido sobre esos cimientos. La justicia exige que esta historia nunca sea olvidada, porque en el olvido yace la semilla de su repetición.